Hola, curiosas y curiosos del deporte. Se dice que lo perfecto no existe, que es algo utópico, sobre todo porque los seres humanos somos en esencia imperfectos. Sin embargo, hay algunas personas que logran hacer cosas pero tan buenas que solo merecen obtener 10 de 10. Este es el caso de la gimnasta Nadia Comaneci. Ella nació el 12 de noviembre de 1961 en Onesti, en los Montes Cárpatos de Rumanía. Su padre George era mecánico y su madre Estefania Alexandrina trabajaba en una fábrica. Y fue ella quien decidió el nombre de su hija, inspirada en una heroína de ficción de una película rusa que vio estando embarazada. Y vaya que acertó, pues desde pequeña Nadia apuntó a la grandeza. Apenas en el jardín de infancia, la pequeña y enérgica niña comenzó su vida como gimnasta. Y allí fue descubierta por Bela Karolyi, quien abrió una escuela de gimnasia junto a su esposa Marta en Budapest y tuvo en Nadia a su alumna estrella. Karolyi, quien más adelante sería el entrenador de la selección nacional de Rumanía, buscaba gimnastas para entrenar desde muy jóvenes y vio a dos chicas en el patio del cole en pleno recreo. Las buscó en todas las clases hasta dar con ellas. Curiosamente, la otra chica era Viorica Dumitru, una de las mejores bailarinas de Rumanía. Solo 2 años después, en 1969, Nadia participó en el Campeonato Nacional de Rumanía, obteniendo el 13º lugar con solo 8 añitos. Pero al año siguiente, por si fuera poco, se convirtió en la gimnasta más joven en ganar el campeonato. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo fue el camino de Nadia hacia la fama mundial? ¿Qué logró para ser considerada la gimnasta más importante de todos los tiempos? Pues bien, en este vídeo os hablaré de eso y mucho más, así que acompáñame hasta el final. Y puedes suscribirte y darle a la campanita para estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana. Soy JJ Priego y esto es Leyendas del Deporte. Lo de Nadia Comaneci con los podios y las medallas de oro fue amor a primera vista, ya que tras ganar los nacionales rumanos empezó su camino hacia la perfección. A los 11 años, siendo junior, ya había ganado varias medallas en competencias internacionales representando al bloque comunista en 1971 y 1972. ¿Te acuerdas tú qué hacías a esa edad, con 11 añitos? Pues difícilmente la respuesta sea ganando medallas de oro. Nadia fue campeona junior también en 1973 y 1974, pero su primer gran éxito llegó a sus 13 años, en su primera competencia internacional como senior. Fue en 1975 cuando Nadia Comaneci arrasó en el Campeonato Europeo de Gimnasia en Skien, en Noruega. Ganó en todas las disciplinas excepto una, donde quedó segunda. La gimnasta superó con 4 victorias individuales a la soviética Lyudmila Turisheva, que era 5 veces campeona de Europa. Y con ello Comaneci se alzó a la primera posición en la clasificación general individual de las competiciones preolímpicas de Montreal. Además, Comaneci ganó la Copa América en la ciudad de Nueva York, convirtiéndose así en la primera mujer en la historia en realizar un doble salto hacia atrás en las barras paralelas. Durante este evento, Comaneci conoció por primera vez al gimnasta estadounidense Bart Conner, con el que se casaría años después. En ese momento tenía 14 años y Conner 18. Curiosamente, ambos ganaron una Copa de Plata y fueron fotografiados juntos. Por ello, Nadia fue nombrada Atleta Femenina del Año por la United Press International y luego por la Associated Press, y aún tenía 13 años. Por eso lo mejor todavía estaba por venir. Y es que llegaron los Juegos Olímpicos, la competición más importante del planeta. La sede era Montreal, en Canadá, en 1976. Si había algún evento donde un atleta podía mostrar sus cualidades a todo el mundo, era allí. Así, el 18 de julio de 1976, Nadia Comaneci salió a hacer una rutina de marcadores y cambió para siempre el deporte. Por primera vez en unos Juegos Olímpicos, los jueces le dieron un 10 redondo. Un dato curioso es que ni siquiera la tecnología estaba hecha para darle tal puntaje. La compañía suiza Omega, considerando que Nadia ya había logrado un 10 en marzo pasando en Nueva York, le preguntó al Comité Olímpico antes de los Juegos si debía cambiar las pizarras a 4 dígitos, pues solo podían mostrar hasta el 9,99.
Y la respuesta del COI fue: un 10 es imposible. Solo 2 días después del comienzo del evento, Nadia deslumbró a los jueces que no podían ponerle su puntaje en el marcador debidamente. Ella misma lo contó así en una entrevista del documental Legends Live On del Olympic Channel. Cuando hice el obligatorio en paralelas, pensé que había hecho un muy buen ejercicio, pero no perfecto. Ni siquiera miré el marcador. Entonces oí un gran estruendo en el estadio. Me giré hacia el marcador y lo primero que vi fue el 73, que era mi dorsal, y luego el 1,00 debajo. Miré a mis compañeras de equipo y me hicieron un gesto con los hombros de no entender. Fue todo muy rápido. El hecho de que el marcador no pudiera mostrar el 10 hizo que la situación fuera más dramática. Y no fue su única demostración de perfección. Logró 7 dieces más en aquella competencia. Así, se colgó las medallas de oro en barra de equilibrio, barras asimétrica y la competición individual general. Además, ganó una medalla de plata como miembro de su equipo y una medalla de bronce para los ejercicios de suelo. También tiene el récord de ser la campeona más joven de la historia en gimnasia olímpica, y puede que sea un récord vitalicio, pues hoy en día la edad mínima para competir en las Olimpiadas es de 16 años, cuando en ese momento eran 14. Por cierto, su gran rival de siempre fue la gimnasta soviética Nelly Kim. Pensad que Kim se convirtió en la segunda gimnasta de la historia en recibir un 10 perfecto. Y nada, cuando la atleta rumana volvió a su país, nadie se asustó al ver la multitud que había acudido a recibirla al aeropuerto. Sabía lo que eran los Juegos Olímpicos, pero desconocía su magnitud. De hecho, ni siquiera era consciente de que nadie había conseguido el 10 perfecto antes que ella. El dictador Nicolae Ceausescu se valió del éxito deportivo de Nadia con fines propagandísticos. Era el ejemplo perfecto de tenacidad y esfuerzo que había colocado a Rumanía en el candelero, con una pequeña heroína comunista. Pero Comaneci era más popular que el propio partido y, sobre todo, más querida por los rumanos que él mismo, que el dictador, algo que no le encanta, claro, demasiado a los dictadores. Otra curiosidad es que la canción que solía acompañar a sus ejercicios de suelo fue retitulada El tema de Nadia y se convirtió en un éxito internacional, ganando un premio Grammy en 1977. Ah, y ojo, que todos tienen sus baches. En el Campeonato Mundial de 1978, la gimnasta terminó con un decepcionante cuarto puesto, pero en 1979 se recuperó y ganó su tercer título europeo consecutivo, convirtiéndose así en la primera gimnasta, hombre o mujer, en lograr tal hazaña. Y en el Campeonato Mundial de ese año, Comaneci iba liderando la competición hasta que fue hospitalizada por una intoxicación sanguínea, un percance causado por un corte en la muñeca producido por una hebilla metálica. Sin embargo, y contra las órdenes de los médicos, abandonó el hospital y compitió obteniendo una puntuación de 9,95, ayudando así a su equipo a conseguir otra medalla de oro. Después de ese episodio, Comaneci pasó varios días recuperándose en el hospital y se tuvo que someter a una operación quirúrgica. Vaya crack. En las siguientes Olimpiadas, las de Moscú del año 1980, Comaneci cometió un error en el ejercicio preliminar en las barras asimétricas. La niña de Montreal se había convertido ya en una mujer y era más alta y más grande, así que se adelantó en un giro, no esperó lo suficiente y cayó al suelo. Y a medio planeta se le paralizó el corazón. Muchos creyeron que esa Nadia más grandota estaba acabada, pero al día siguiente Comaneci demostró su valía y frente a unos jueces hostiles logró un 10. En el mismo aparato en el que había fallado en el día anterior, y luego consiguió otro en la barra de equilibrio. Así, se llevó 2 oros de Moscú, además de 2 medallas de plata. Y justamente por esas platas surgieron controversias con respecto a la puntuación, pues su entrenador, Bela Karolyi, protestó que fue calificada injustamente. Sus reclamos fueron capturados en cámara, lo que le trajo problemas con el gobierno rumano, por considerarlo un acto vergonzoso. Vaya linces. Y justo allí empezó una etapa infernal para Nadia. Bela y Marta Karolyi, en una gira de Nadia por los Estados Unidos, decidieron quedarse allí y pidieron asilo político. Ellos sugirieron a la gimnasta que hiciera lo mismo, pero con nostalgia ella dijo que no. Lamentablemente, Nadia fue perseguida por sus gobernantes, que no la dejaban salir del país a competir y la vigilaban atentamente. E incluso el propio hijo del dictador, Nico Ceausescu, se encaprichó de ella, aunque no logró nada y la dejó en paz al tiempo.
En los años 80, Comaneci no podía entablar ninguna relación estrecha con nadie, consciente de que la vigilaban. Así, en 1984, se retiró oficialmente como atleta y empezó a trabajar en la Federación Nacional de Gimnasia. En total, la atleta rumana se retiró con 9 medallas olímpicas y 4 medallas en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística. Comaneci es, aún hoy en día, una de las gimnastas más conocidas del mundo y se le atribuye la popularización del deporte en todo el planeta. Y si bien Nadia ya era una atleta digna de admiración, tras su retiro, su vida se asemejaría aún más a una película de ficción. Rumanía, sumergida en una profunda crisis económica y social, se convirtió en un lugar hostil para sus ciudadanos. Nadia, como muchos otros, era vigilada y perseguida por el Departamento de Seguridad de Ceausescu. Por eso, Comaneci decidió huir y en 1989, el 27 de noviembre, ella y un grupo pequeño de personas caminaron a través de la frontera, atravesando cualquier tipo de adversidades en el camino y con el miedo de ser capturados o incluso asesinados, hasta llegar, afortunadamente, al vecino país de Hungría. De allí, Nadia fue a Viena, donde pidió asilo político en los Estados Unidos. Y solo un mes después, el régimen dictatorial en Rumanía fue derrocado y Ceausescu, acusado de genocidio, fue fusilado poco después. Pero bueno, Nadia ya se encontraba en los Estados Unidos y después de estar en varias ciudades, Comaneci se mudó a Oklahoma en 1991 y lo hizo para ayudar a su amigo Bart Conner con su escuela de gimnasia. Comaneci y Conner se enamoraron y años después se comprometieron. Y en 1996 se celebró la boda en Bucarest, televisada en directo para toda Rumanía y con una espectacular recepción en el antiguo Palacio Presidencial. Según cuenta la propia Nadia, cuando se casó en Bucarest había 10.000 personas en la calle. La gente no fue a trabajar ese día. Una verdadera heroína nacional, como aquella por la que sus padres le dieron el nombre. Actualmente ella y su marido Conner son dueños de la Academia de Gimnasia Bart Conner, también de la compañía de producción Perfect Ten y varias tiendas de equipos deportivos, además de ser los editores de la revista International Gymnast. Por ejemplo, es la única atleta que ha recibido la Orden Olímpica 2 veces, en 1984 y 2004, y la más joven en lograrla también. Por supuesto, ha sido incluida en el Salón Internacional de la Fama de Gimnasia y en el año 2000 fue nombrada como una de las atletas del siglo por los premios Laureus. Además, la deportista aún sigue siendo imagen de marcas deportivas y eventos, aparte de participar como comentarista en varias cadenas de televisión e incluso en un par de películas. Nadia permanecerá siempre en el Olimpo de los deportes y también servirá como un ejemplo del sufrimiento que atraviesan los pueblos bajo regímenes dictatoriales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha molado la historia de Nadia Comaneci? ¿Qué otra figura mundial y leyenda te gustaría que hablase aquí? Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribirte y campanita, os recomiendo ver este vídeo que tenéis que ver sí o sí, es la biografía de Michael Jordan. Y estos 2 botones para que me podáis seguir en mis otros canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.